Libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando. Me da mucho gusto en saludar con respeto de siempre al expresidente de la República, doctor Osvaldo Hurtado Larrea. Estaba recordando que después de el boom de los militares, la suerte le acompañó especialmente al general Bombita Lara. Luego el triunvirato también sí se sintió dentro del misterio gozoso de algunos años, hasta que el que se dio cuenta fue el presidente del triunvirato, el señor vicealmirante Alfredo Poveda Burbano. Desde ello puedo dar cuenta de las cosas de Palacio ya en época democrática, institucional. ¿Por qué traigo a colación a aquello, expresidente? Porque las circunstancias que a ustedes les correspondió sanear prácticamente a usted, porque el expresidente Jaime Roldós, si bien se dio cuenta de lo que iba a ocurrir tras las dos dictaduras de los militares, porque fueron dos, de diferente matiz, usted se quedó prácticamente a sortear un sinnúmero de dificultades para balancear cuentas que estaban totalmente desperdigadas, y la institucionalidad, claro que era mejor que la actual, porque no tenían dueño. Así ese dueño dictatorial, contundente, emperrado, perdone por el término, en los afectos ideológicos antes que en los intereses de la República. Y esto históricamente me he puesto a pensar, digo, qué tiempos aquellos, ¿no?, en donde podíamos, y de hecho fuimos nosotros beneficiarios de las libertades. Había complicaciones entre grupos políticos, entre ideologías que iban desde un poco a la casa de oportunidades, la gente del socialismo o dos socialismos que habían en ese tiempo. Luego los partidos de centro, en el que destacaba su agrupación, digamos su partido político, y también nace el Partido Izquierda Democrática, pero apenas con leves arpegios de pinturas más, pinturas menos en los puentes de las carreteras. Venía una nueva etapa en la que, al costo que hubiera sido, gozamos de una especie de coherencia institucional, de respeto a las instituciones y a los valores democráticos y a las reglas de juego y a las leyes y a las normas, en fin. No obstante los problemas que a usted le correspondió cargar sobre sus espaldas, una pesada cruz, porque hay que decir lo que es. Y yo no fui muy amigo de usted como presidente, con equivocaciones y todo, parece que acerté en algunas cosas, pero ahora veo que también fui injusto en otras. Estábamos recién aprendiendo la realidad de la patria y también los fondos que tenía cada situación. Aprendiendo la profesión prácticamente, doctor. Yo por primera vez en público le digo estas palabras y los manifiesto con mucha objetividad y mucha decisión de mi conciencia. Ahora estamos totalmente en un escenario distinto. Usted puede describir, en comparación a la época en que ustedes hicieron gobierno, ¿no? Doctor Hurtado, ¿qué es esto? ¿Cómo podríamos? ¿Es una dictadura? ¿Es un modelo que se da cuenta
planifica hasta que él retorne y después cuántos ciclos más él estaría en ejercicio del poder. ¿De qué estamos hablando en este momento, doctor Hurtado? Muy buenos días y mil perdones por esta premisa tan dilatada. Buenos días, Gonzalo. Bueno, he venido yo diciendo que desde hace tiempo, ¿no?, que Correa y Alianza País no han inventado nada en política económica, que se han limitado a reproducir, a copiar la política económica de las dictaduras militares de los años 70. ¿En qué sentido? Ellas ampliaron, igual que Correa, el ámbito, el tamaño, las atribuciones del Estado. Llenaron de instituciones públicas el país, aumentaron significativamente el número de empleados y derrocharon el dinero. También hicieron carreteras, igual que Correa. Los militares hicieron muy buenas carreteras. Y macroproyectos, claro, hidroeléctricos. Iniciaron algunos proyectos hidroeléctricos. Pero el gobierno militar de esa época también se endeudó agresivamente, igual que lo está haciendo Correa. Y el gobierno de aquella época disfrutó de altos precios del petróleo, igual que Correa. Pero, como las cuentas hay que pagarle, y nunca el precio del petróleo es alto para toda la vida, sino transitoriamente, se dio la vuelta a esta tortilla que acabo de describir y me tocó a mí administrar una economía con los precios del petróleo en caída, con un aumento de las tasas de interés, con un cierre del crédito internacional y con un Estado que no podía ser satisfecho su presupuesto por falta de recursos y tuve que hacer un ajuste económico. Pero, ¿cuál es la diferencia con hoy? Que mientras entonces hubo un presidente, perdónenme que habla en primera persona, que se dio cuenta de estos hechos sin ser economista, porque yo no soy economista, y hubo un gobierno que asumió sus responsabilidades para poner a la economía a tono con los escasos recursos disponibles. Hoy Correa sigue gobernando el Ecuador como si nada hubiera pasado. Y quiere resolver los problemas de la economía con deuda. Yo recuerdo una sesión de gabinete en la Academia de Guerra del Ejército en Los Chillos, en la que el ministro de Finanzas le decía al presidente, no se preocupe, cuando yo criticaba un aumento significativo del gasto público. Tenemos crédito, dijo. Tenemos vara ancha para endeudarnos. Yo argumenté diciendo que las deudas hay que pagar, que el crédito puede cortarse. Nadie me hizo caso y se resolvió el problema del último año de gobierno de Roldós con deuda pública. Bueno, esto está haciendo con Correa, pero con una diferencia de que Correa está vendiendo ya, para ponerle en términos de familia, los muebles de la casa, los muebles de las joyas de la señora, sí, los pupitres de sus hijos, porque eso es lo que está haciendo. La última deuda, esta deuda con esta compañía me parece francesa, ¿qué es? Es la entrega de un campo público a una empresa privada, ¿no?, que se supone está prohibido por la Constitución. Claro. Y que según Correa, esto era obra de neoliberales, de entreguistas, de traidores de la patria. ¿Y ahora? ¿Por qué lo está haciendo? Porque no quiere asumir la responsabilidad de poner la economía en orden. Y quiere resolver el problema que tenemos en este momento y que es muy grave a través de deuda pública, que es empeorar el problema. Porque a cabo de 2 o 3 o 4 meses, pues, va a encontrarse con que no va a poder pagar los sueldos, ¿no?, y tampoco las amortizaciones de los bonos si hay vencimientos. Y sin duda,
esos 4.000 o 5.000 millones que debe a ecuatorianos y a extranjeros que les ha hecho trabajar gratuitamente los últimos 6 meses, ¿no? Entonces, mire usted, a la cola del presidente de la República hay centenares de personas a cobrarle. Hay también exigentes cobradores del lado internacional también, pero él se ha dado maneras en estos días de reunir el dinero, por ejemplo, para pagar los bonos, y dice que es el ejercicio de cumplimiento más importante internacionalmente o mundialmente, el ejercicio de cumplimiento que ningún gobierno en todo el trajinar republicano lo ha hecho como él todo es olímpico para el señor presidente Correa. Es que este joven, ¿no? Ya no es joven, ya es medio viejo, ¿no? Pero este joven, ¿no? Se cree autorizado a decir cualquier cosa. Sí. Aunque sea una tontería supina, o una falsedad absoluta, o una mentira completa. Toquemos este tema. ¿Acaso él no dijo que había que eliminar los fondos de ahorro porque allí estaba contemplado que una parte de esos recursos se destinarían al pago de la deuda y que eso era inmoral e ilegítimo? ¿Acaso no gastó millones en una reunión de una conferencia aquí en Quito y en el pago de una comisión que recibía honorarios abultadísimos para investigar el estado de la deuda contraída por gobiernos anteriores, y no se dijo que esa deuda había sido inmoral e ilegítima? ¿Acaso no dijo él que no pagaría la deuda de los bonos X y Z y no la pagó? ¿Cómo es que ahora pagar la deuda es un acto histórico de Correa? Uh-huh. Lo más importante que se ha hecho en la historia del Ecuador. Más o menos eso es lo después de haber condenado en los peores términos el endeudamiento externo y el pago de la deuda. Uh-huh. Miren, también el endeudamiento agresivo, condenado reiteradamente el presidente. Bueno, mire usted. ¿Usted cree que ha habido etapas más, si se quiere, más agresivas, más audaces de un proceso de endeudamiento que no ha terminado? Recién comienza, dicen. Exactamente igual al endeudamiento militar de los años 70. Exactamente igual. Correa es una copia en política económica de lo que hicieron los militares en los años 70. Pero mire, tal vez no están por ahí, por lo menos los papás de quienes les cautivaron o les motivaron a los militares, les animaron para que se endeuden de la manera como lo hicieron en los 70, que ahora lo estén más o menos cautivando, motivando al señor presidente para que se endeude y se endeude. ¿Eso tiene algún valor histórico? ¿O es una decisión personalísima de nuestro jefe de Estado en este momento? ¿Pero qué hace una familia a cuyo padre o madre o a ambos le reducen su sueldo o pierden su trabajo? Se endeudan. Se endeudan con la tienda de la esquina. ¿Y en qué modalidades? Se endeudan con la escuela o el colegio al que no le pagan la pensión. Se endeudan con la tarjeta de crédito que no pagan los abonos. Se endeudan con el banco al que le sacaron un crédito y al que no le pagan los intereses y peor el capital. Este es el caso de Correa. En alguna entrevista anterior dije que en este campo el gobierno está tan desvalido que hoy es capaz de bajarse los pantalones para que le presten dinero. Y esto es lo que ha ocurrido en el último crédito. Porque ¿cómo puede ser posible que este gobierno revolucionario, contrario al imperialismo, a las empresas transnacionales, a la explotación extranjera, entregue un campo en producción
no un campo petrolero para invertir con riesgo en la búsqueda de petróleo. Un campo en producción, uno de los campos más rentables. Le entrega a esta compañía a cambio de un crédito. ¿Usted cree que el país va a conocer ese contrato? No, va a ser un contrato secreto. ¿Y por qué son los contratos de deuda ayer no permitió secretos? el acceso de la prensa a la ceremonia de suscripción del convenio? Miren, quiteños y ecuatorianos, ¿hubo algún gobierno en estos 30 años, casi 40, que prohibió el ingreso de periodistas a una ceremonia en el que se firma un contrato de crédito? ¿Por qué lo hace? Porque le da vergüenza de decirle al país, sí, me bajé los pantalones para firmar este contrato. Quiero decir, firmó lo que le dijo la compañía. Porque si este fuera un contrato conveniente para el Ecuador, si este fuera un contrato transparente, si no hubiera cosas que ocultar, se haría público. Entonces, son secretos los contratos con la República Popular China, porque contienen cláusulas impublicables. ¿Usted las conoce algunas? No las conozco, pero ¿por qué usted...? Porque ya no avisan ni siquiera la tasa de interés. Claro, no se sabe nada, absolutamente nada, absolutamente nada. Pero mire, usemos el sentido común, usemos el sentido común. Como el precio del petróleo hoy en el mercado internacional está en menos de $40, 34, 35, 33 dólares. Y como el petróleo ecuatoriano se vende con descuento, y como a esta compañía se le ofrece pagar por cada barril extraído algo así como 24 dólares, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto le queda al Estado? Le queda $1. Y si sigue bajando el petróleo, no le queda nada. Bien, el sentido común da para pensar que este es el contrato celebrado por un presidente desesperado, que no sabe ya qué hacer para conseguir dinero. Es la familia a la que ya no le presta a la tienda de la esquina. Esa es la situación del presidente. Dejemos establecido claramente que Petroamazonas, doctor Hurtado, va a pagar a la firma francesa. Francesa, si usted tenía la razón. Yo dije norteamericana. Una tarifa de $26. Bueno. $26. A diferencia de los contratos por campos maduros, el pago de la tarifa ya no será por la producción adicional, sino por toda la producción que se vaya a extraer del bloque. En este sentido, este contrato será similar a los acuerdos que se mantienen o se mantenían con las petroleras privadas como Repsol, Andes y Agip, donde se venía pagando una tarifa por cada barril extraído. Y esto estábamos, en cambio, nosotros rescatando el 100% de cada uno de los barriles que extraía la empresa Petroamazonas, que se dio el lujo por primera vez en el país, también dijo, de que Petroamazonas se convertía en una empresa totalmente estatal. Entonces, les hablearon, ese es un término provinciano. Mire, si usted... les hablaron tanto a Petroamazonas que le descapitalizaron, le dejaron en la ruina, no tenían con qué trabajar y entran con... Además, le esperaba una lista de urgentes asuntos que tenía que cumplirlos en época navideña al presidente. Los 1.000 millones creo que le caen del cielo. ¿Qué opina usted? Bueno, sobre el tema no es que tenga mucho más que decir, ¿no? Es un hombre desesperado con la caja vacía que es capaz de firmar cualquier cosa. ¿Usted nunca estuvo con la caja vacía? Sí. ¿Le dejaron una caja vacía? Claro que sí, pero
no estuve dispuesto a firmar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque llegué a la conclusión de que con deuda lo único que yo hacía es empeorar la crítica situación de la economía de hace 30 y más años. Pero Correa, a pesar de ser economista, hasta ahora no se ha dado cuenta de eso. Mire usted que él abominó contra los acuerdos de libre comercio. Bueno, hoy anuncia alborozado, sonriente, de que Colombia ha autorizado que ese tratado de libre comercio del Ecuador, que es una copia del tratado colombiano, sea aprobado por nuestro vecino del norte. Correa, acabo de decirlo, abominó de la deuda externa. Va a resultar el presidente ecuatoriano de los últimos 35 años que más deuda externa ha contratado. Todo aquello que antes dijo que era malo, hoy es bueno porque él lo hace. En esas condiciones me parece, ecuatorianos, que aquí hay una razón más, ¿no?, para que usemos el voto para sancionar a este ciudadano que tanto daño ha hecho al país. Correa destruyó la economía. Correa destruyó la democracia. Correa destruyó el seguro social. 3 instituciones esenciales de la vida pública y privada nacional. Bien, a este presidente destructor hay que sancionarlo en las urnas. No tenemos otra arma. Porque cuando una radio opina y critica al gobierno, inmediatamente inician una acción para cerrar esa radio, que es lo que está haciendo con Radio Democracia. En estos 11 años, Gonzalo, usted ha sido, y lo dijo hace un minuto, un crítico sistemático de todos los gobiernos. De todos los gobiernos. Algún gobierno anterior a Correa le mandó a sus comisarios políticos a iniciarle una acción para privarle de la frecuencia. Ninguno. No, privarte de la frecuencia ninguno. Tuvo usted conflictos con los presidentes. Febres Cordero me clausuró 5 veces. Bueno, entonces aquí tenemos un segundo Febres Cordero, ¿no? Correano. Febres Cordero, usted dice que le clausuró 5 veces. Bueno, Correa intenta hacer la primera vez, ¿no? Cuando la gente lo compara con Febres Cordero a Correa, no está muy descaminado. Yo recuerdo que publiqué un libro, cuando Febres Cordero era presidente, que se titulaba La dictadura civil. Porque se comportaba como un dictador. Y hoy he publicado un libro que se titula Dictaduras del siglo XXI. Bien, es una desgracia para el Ecuador, en realidad, tener al frente del Estado a una persona como el presidente de la República. El problema, doctor, es que estamos viviendo un cuarto de hora muy, muy triste, porque lo que vemos como reservas en la caja política es más trágico que las inexistentes reservas que no supo guardar el señor presidente Correa. Y usted le ha oído en las justificaciones que le ha dado al país. ¿Por qué no lo ha hecho? Inclusive se encontró con un cepo más o menos significativo que le había preparado su antecesor, y hasta eso se gastó. El señor presidente se ha gastado casi todo. No hay donde decir, esto está guardado. Ahora lo del IES, cuando se haga la contabilización más celosa, más eficiente y rígida, nos daremos cuenta de que, francamente, las generaciones que hoy están aportando no van a alcanzar ni a cargar la caja hacia el cementerio de la institución de aseguramiento social. Pero lo grave es que no hay un relevo en el que el pueblo ecuatoriano encuentre tal vez ahí una posibilidad de entregando el voto, darle la oportunidad de ejercitar una tarea
seguramente de pago de los daños que han irrogado a los presupuestos, a los fondos de reserva y a la economía en términos generales. Todo el mundo se queja, todo el mundo se siente afectado. Y de aquí a unos 3, 4 meses, doctor Hurtado, en lo económico, ya no va a haber a quién acudir de parte del Estado, del gobierno, a nombre de la sociedad ecuatoriana. Él volverá, quiero entender, al Fondo Monetario Internacional. Y esa es una especie de maldición gitana, pues, ¿no? Volver a lo que el presidente decía. Bueno, varias maldiciones ya las ha pagado, ¿no? Dije, la deuda es inmoral e ilegítima. Correa va a pasar a la historia como el presidente que más endeudó al Ecuador. Los contratos de libre comercio son contrarios al interés nacional. Se ha pasado un año rogando a Colombia que apoye el tratado de libre comercio celebrado por el Ecuador, ¿no? Y Correa abominado del Fondo Monetario Internacional. Más tarde o más temprano pedirá cita en el Fondo Monetario Internacional, porque él va a llegar a un momento que la única entidad que le prestará dinero será el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional, a partir de ese momento, opinará sobre cómo conducir la política económica, ¿no? Y esa opinión va a ser muy importante, porque yo pienso que Correa no está en condiciones de conducir la política económica. Toma decisiones para empeorarla. ¿Cómo puede explicarse que cuando un presidente debe dar una lección de austeridad por la situación del país, 9 días en París, con esas comitivas de 20, 30, 50 personas con las que se moviliza, ¿cuánto cuesta esto? $500,000, $1,000,000, porque además se ven aviones privados, ¿no? El presidente del Ecuador es tan importante que no puede subirse a un avión en el que viajan casi todos los presidentes de América Latina y de algunos países bastante más ricos que el Ecuador. No, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Bueno, ¿cómo puede ser posible? Y el gobierno no ha desmentido que los empleados de la presidencia de la República sean más numerosos que los empleados de la Casa Blanca de los Estados Unidos. Está aprobado. ¿Cómo puede ser posible que el número de empleados de la Secretaría esta de Información, de esa Secretaría fascista del gobierno, dirigida por fascistas, ¿cómo puede ser posible que tenga más empleadas que la Secretaría de Información de los Estados Unidos de Norteamérica? Para que ustedes tengan una idea, ecuatorianos, el presupuesto de 2 universidades grandes de los Estados Unidos es equivalente al presupuesto del Ecuador. Bueno, ese país gigantesco, la primera economía del mundo, tiene menos empleados en la Presidencia de la República y en la Secretaría de Información que este mini estado ecuatoriano. Este hombre es un derrochador compulsivo. ¿Cómo puede ser posible que en este país y en estas circunstancias tenga 2 aviones a su orden? Y no solo de él. He visto las fotografías en los periódicos. El vicepresidente en avión privado a China. El canciller dándose la vuelta a América Latina y al mundo en avión privado. Sabe ir a Bielorrusia. En avión privado. Ya estos revolucionarios no se suben a un avión público. En un avión privado. Cuando el pueblo ecuatoriano pierde su empleo. Cuando hay reducciones de salarios en el sector privado. Cuando no pueden pagar sus créditos. Estos jóvenes revolucionarios viviendo como burgueses, como ricos, como millonarios, y no con su plata, ¿no? Porque Correa su platita en Europa, ¿no? Su platita en Bélgica, la casita en Bélgica. Dígame usted, ¿algún presidente de estos 30 años se compró una casa en el extranjero?
al menos que yo sepa. Habría sido un escándalo nacional. Bueno, este señor y estos revolucionarios, viviendo la gran vida con nuestra plata, con la plata de nuestros impuestos. Entonces nosotros a trabajar para que esta partida de vagos, no digo el presidente, yo no creo que él sea un vago, pero varios ministros son unos vagos, no hacen nada. Y varios funcionarios públicos son igualmente unos vagos y no hacen nada. ¿Qué mejor ejemplo que el Ministerio de la Vagancia, llamado el Ministerio del Buen Vivir, así es que se llama, ¿no? Es un ministerio de vagos, no hacen absolutamente nada y les pagamos un sueldo. Doctor Hurtado, le preguntaba, ¿cómo el Ecuador puede, usemos este término, zafarse de una verdadera dictadura adueñada de toda la institucionalidad que no le va a permitir tomar sus propias decisiones al pueblo ecuatoriano, porque le pueden hacer cualquier malabar con el buen deseo que se lo ve claramente expresado en la atmósfera política de todo el país. La sociedad ecuatoriana está angustiada porque los plazos se acorten para poder tomar otro tipo de decisiones. Pero en cambio ellos están haciendo cálculos. Imagínese usted que dicen que lo que era antes prohibido, que una persona que escoge la parte burocrática y se va a servir a su gobierno, ahora va a poder regresar a ocupar las funciones y es un decreto auspiciado e ideado por el señor presidente de la República. ¿Con qué objeto ¿En qué consiste el decreto? El decreto consiste en que todos los que han pasado de la condición, por ejemplo, de legisladores a la condición de ministros, ya pueden volver antes prácticamente no podían. Ya no podían, nunca han podido. El presidente Correa ahora ideó un decreto para que puedan retornar a las curules legislativas. ¿Cómo le parece eso? ¿Es falta de equipo? No sé entender. A mí ya no me llama la atención nada. Absolutamente nada. Uh-huh. En el Ecuador hoy todo es posible. Imagínense, quiteños y ecuatorianos, la peor tontería, la peor corrupción, la peor arbitrariedad. Bien, eso puede ocurrir en este gobierno. En realidad ha venido ocurriendo en estos casi 9 años. De manera que lo que usted dice no me llama la atención. Pero si el presidente de la República expidió un decreto ejecutivo para que se le pague un sueldo y se le pague viáticos a personas que no trabajan para el Estado, esto es peculado. Esto es apropiación ilícita de fondos públicos para poner una cosita de este tamaño. Y ese presidente, ¿no?, cuando recibe una indemnización del Banco del Pichincha, no paga el impuesto a la renta. Y tiene, usted la monitorea bastante, y tiene el servicio de rentas internas, en esa época dirigida por este señor, por este economista Carrasco, que le dice que, en efecto, no debe pagar el impuesto a la renta el presidente de la República. Todos los ecuatorianos pagamos el impuesto a la renta por nuestros ingresos. Bueno, sobre $600,000 que recibió el presidente de la República, no pagó el impuesto a la renta, con la complicidad del ¿cómo se llamaba? Director del Servicio de Rentas Internas. Sí. Y cuando le dicen al director del Servicio de Rentas que haga constar la resolución por la cual le permite al presidente que incurre en esta ilegalidad, dice que fue una comunicación verbal. Bueno, todo esto ha ocurrido en el Ecuador, de manera que yo no exagero cuando digo que en el país de Correa, porque es de él. Él es el dueño del país, hace lo que se le ocurre. Bien, en el país de Correa todo es posible. Ni punto de comparación con su adversario, su sucesor, pues no,
el señor ingeniero Febres Cordero, que en paz descanse, digo, comparado con, porque se le dice que es el dueño del país auténtico, se llama Rafael Correa, dice. Mire, Febres Cordero controló la justicia después de dejar la presidencia. Cuando fue presidente no controlaba la justicia. Febres Cordero controló el Congreso Nacional después de ser presidente. Cuando fue presidente no controlaba el Congreso Nacional. Febres Cordero ni como presidente ni como expresidente mandaba en el Consejo Nacional Electoral, ni en la Corte Constitucional. Él no tenía este grupo de señoras y señores llamado Consejo de Participación Ciudadana, que son secretarios del presidente de la República, a los que les da órdenes. Ellos se limitan a firmar, los que saben firmar. Bien, Febres Cordero, al lado de Correa, es, como ya se ha dicho tantas veces, ¿no? Gana, usted fue adversario un niño de Febres pecho. Cordero a este paso, ¿no? Bueno, yo he sido adversario de todas las dictaduras, ¿no? Y hace ya varios años, ¿no? Dije que este gobierno es una dictadura. Sí. Mire, el día de ayer he escuchado un audio. Voz del presidente de la República, año 1975, no, 2005. Año 2005. ¿Qué es lo que dice? No podemos tolerar, quiteños, esta es mi voz, ¿no? Pero lo que yo voy a decir son palabras del presidente de la República. No podemos tolerar, dice, que tengamos un presidente que controle la justicia, que controle la Corte Constitucional, que controle el Consejo Electoral, que controle la Fiscalía. Eso es dictadura, dice. Y tenemos que derrocarlo. Palabras más, palabras menos. Sí. Bueno, yo tengo ese usted lo tiene. En el bueno, archivo tenemos. Quiteños, estas son palabras del señor Correa. Sí. Eso decía en el año 2005. Hoy, ¿qué serían las palabras de él con relación a este gobierno si no fuera de Correa? Esta es una dictadura. Todos los poderes del Estado están en manos del presidente de la República. A las oposiciones, porque son muchas oposiciones, doctor Hurtado, nadie se ha preocupado de configurarles una hoja de ruta, algo que pueda simbolizar el coraje social, la inmensa pena y la impotencia que registra la psicología del pueblo ecuatoriano, quiero entender. Bueno, yo he escuchado a líderes de la oposición hace unos minutos, no más, y a otros decir que hay que liquidar, echar abajo, eliminar la Constitución de Montecristi, porque es una constitución dictatorial. Pero entonces eso estamos pasando el tiempo, porque para que ocurran esos eventos, macroeventos diría yo, ceñidos con la democracia, desde luego, pero se necesita una Asamblea Nacional Constituyente. No hay más remedio. ¿Cuál debería ser la convocatoria? Bueno, yo le he escuchado a Enrique Ayala, socialista él, le he escuchado a Guillermo Lasso, de Creo, decir que esto es lo que hay que hacer. De tal manera que sí hay líderes de la oposición dispuestos, me parece a mí, a restablecer la democracia en el país y eliminar este régimen dictatorial. Sí. Y eso hay que hacer. Hay que desmontar todo este aparato dictatorial, ¿no? Sí. Hay que enviar a sus casas a casi todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Porque ellos, ¿qué es lo que hacen? Ejecutar las órdenes del gobierno. Entonces hay que restablecer la democracia. Otra vez tener un tribunal electoral en el que estén representadas las principales fuerzas políticas del país y que no sea un tribunal con el partido del presidente de la República únicamente. Son 6 miembros del partido, es decir, la totalidad, ¿no? La justicia, que sean insignes juristas, independientes, y así sucesivamente. Esto hay que hacer. Y hay también
que cambiar la economía ecuatoriana, porque esta economía se ha demostrado como el más absoluto y completo fracaso. El modelo económico del socialismo del siglo XXI tiene el ejemplo dramático de Venezuela. Un país muriendo de hambre. A eso ha conducido el socialismo del siglo XXI a Venezuela. ¿Y esto se está pareciendo? Solo no estamos igual porque Correa tiene la suerte de que la moneda ecuatoriana sea el dólar. Si la moneda fuera el sucre, todos los ecuatorianos estarían comprando dólares. Pero él maldice a la dolarización. Dice que si no fuera por la dolarización, él sería un ligerito para solucionar los problemas. Digo, por graficar lo que él menciona, que para él más fácil es, con moneda propia, solucionar este tipo de bajones internacionales que perjudican, digamos, en el lado de las ventas, de las exportaciones y también de las importaciones a los países pequeños. Entonces, si tuviera moneda propia, haría lo que hace el Maduro de Venezuela. El Maduro ecuatoriano, porque si llegáramos a ese punto, tendríamos Maduro ecuatoriano, ¿verdad? El Maduro ecuatoriano no haría lo que hace el Maduro de Venezuela. ¿Qué hace el Maduro de Venezuela? Toma el teléfono y le llama al gerente del Banco Central. ¿Y qué le dice? Imprima billetes y mándeme miles de millones de bolívares. ¿Y qué consecuencia tiene esa decisión? Inorgánico. Que Venezuela hoy es el país con la más alta inflación, con el más elevado nivel de precios del mundo. El socialismo del siglo XXI ha convertido a Venezuela en un país pobre, siendo un país rico, con la inflación más alta del mundo. Todos los días en Venezuela se suman a la pobreza miles de venezolanos. El gobierno de Venezuela va a terminar con el índice de pobreza mayor de la historia de Venezuela. Bueno, eso pasaría en el Ecuador exactamente si no tuviera Correa la barrera de la moneda extranjera, que es el dólar, y que gracias a ella los ecuatorianos al menos no están sufriendo el flagelo de la inflación. Pero bien, si Correa dice eso, bien, ¿cómo obtuvo el título de economista? ¿Cómo obtuvo tantos doctorados honoris causa? Si a lo largo de estos 8 años ha demostrado que la economía no es que la domina, en muchas ocasiones ni siquiera la entiende. Y varias veces hace lo contrario a lo que recomendaría un buen economista. Bien, yo no sé, ecuatorianos, cómo vamos a salir de esto, pero está en manos de ustedes, ¿no? Con su voto, poner fin no solo a la dictadura, sino a una política económica que va a llevarnos inevitablemente a una crisis de proporciones mayores que la crisis del presidente Mahuad. La incongruencia potencial, siempre yo tengo que hablar en esos términos, cometida por el señor presidente Correa, refiere seguramente a esto que era un discurso ¿de qué año? 2005. Si la sociedad no se moviliza ante lo que está pasando, merecemos todo lo que está sucediendo y todo lo que va a suceder, porque se están sembrando vientos para cosechar tempestades. En este momento tenemos un gobierno de facto, dictatorial, que controla Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia, probablemente Congreso Nacional. ¿Dónde van a quedar las garantías individuales? ¿Dónde van a quedar esa elemental división de poderes de la que también racionalizó Montesquieu para un gobierno sano, para el gobierno de un Estado que sea sano? En consecuencia, creo que estamos dejando sembrar vientos para más adelante cosechar tempestades. Exa FM. Esto me lo dijo a mí en este programa. Sí, era el año 2005, él no era todavía y el presidente era el coronel Gutiérrez. Así es. Era creo que en homenaje a él que mencionaba esto. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias a usted, Gonzalo. Mi solidaridad, y quiteños, yo les haría a ustedes un llamado
a solidarizarse llenando de correos electrónicos o de cartas, ¿no?, a esa institución del gobierno que actúa por órdenes del presidente de la República para perseguir a Radio Democracia. Te agradezco mucho. 8:47 minutos de la mañana. Esta es la cadena Democracia que anuncia la presencia